Es uno de esos casos curiosos o extraños de nuestro mapa ferroviario, la ciudad más grande de la Mancha Centro y no tiene tren. Tomelloso ha dicho basta y quiere recuperar el transporte sobre raíles. Una ciudad de 36.000 habitantes rodeada de otras ciudades de la zona que sí lo tienen y donde entre sus planes están solicitar al Ministerio su inclusión en el plan de transporte, petición que tras algunas dudas finalmente se hizo por unanimidad en su último pleno. Podríamos decir que es el corazón de la Mancha, conocida por sus viñedos, molinos de viento o por ser la tierra del Quijote, y Tomelloso, aún siendo la ciudad más poblada, es de las pocas del entorno sin estación propia ni servicio ferroviario, pero quieren poner fin a esa discriminación, y tras varias movilizaciones en los últimos tiempos, ahora se reclamará de forma oficial que se incluya esta zona en futuros planes ferroviarios y recuperar una conexión perdida hace 40 años. Un área curiosa, salpicada de varias localidades bastante grandes y casi todas con tren, como las cercanas Socuéllamos, Valdepeñas, Manzanares o por supuesto Alcázar de San Juan, uno de los nudos ferroviarios más relevantes del país y a escasos 32 kilómetros. Pero Tomelloso, ciudad que podría calificarse como el epicentro del territorio, ve pasar las vías muy cerca, a un lado y a otro, sin tener parada. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Recordemos que su antigua estación, inaugurada en 1914, era un ramal que conectaba Tomelloso con 5 casas, donde pasan las vías y ya de allí los pasajeros hacían transbordo hacia Alcázar de San Juan, en una estación tomellosera que prestó sus servicios hasta su cierre en los 90 y donde no se dejó casi rastro de aquello, como las vías, y donde su antiguo edificio de viajeros pasó a ser reconvertido en centros municipales. Sin embargo, desde el 2000 algo se ha movido en la zona y poco a poco el clamor para recuperar el tren han ido en aumento. De hecho, en el pasado noviembre unas 500 personas se manifestaron para pedirlo, sin de momento tener respuesta alguna, todo a pesar de la teórica sencillez de llevar el tendido ferroviario hasta esa ciudad, al ser un territorio sumamente llano y tener 2 vías bastante próximas, ambas desdoblándose en Alcázar de San Juan, la sur vía Manzanares y Jaén, y la este vía Socuéllamos, vía Robledo y Albacete. Cualquiera de estas 2 vías podría desviarse con relativa sencillez o bien hacia el este o bien hacia el sur y dar servicio a esta ciudad sin apenas añadir minutos a cualquier viaje y con un coste, dado la sencillez de su orografía, perfectamente asumible, siendo la solución más lógica, ya que construir un tendido como el de antaño sería poco práctico. Curiosamente, y como pasa demasiadas veces en este país, cada uno va por su cuenta, y la idea de Tomelloso es incluir en estos planes a la vecina Argamasilla de Alba, de casi 7.000 habitantes, que tendría una estación a escasos kilómetros, pero que de momento no se ha unido a esas peticiones. Una iniciativa que se asegura desde las entidades de la ciudad es viable a efectos económicos, que puede ser un buen punto de conexión entre líneas y que contribuye a frenar la despoblación de la zona. Sin embargo, un detalle que llama la atención es que esta iniciativa pida el tren, que como muy pronto sería cuestión de no pocos años, y no se pidan otras medidas que mejoren la conexión de la ciudad con otras vecinas que sí cuentan con este servicio, como por ejemplo autobuses lanzadera, acompasados a los horarios de trenes y a precios económicos que conecten, por ejemplo, con Alcázar de San Juan, algo que sin solucionar el problema del todo aliviaría la situación actual, más aún teniendo en cuenta la buena comunicación que Tomelloso sí tiene por carretera, con autovía tanto a Manzanares como a Villarrobledo como a la propia Alcázar. Ojalá que la iniciativa sea cuando menos escuchada y tenga el respaldo claro y contundente del gobierno regional, y más pronto que tarde podamos hablar de un proyecto que incluya a esta ciudad en el mapa ferroviario, una zona donde, recordemos, en un futuro habrá conexión de alta velocidad entre Madrid y Jaén, con paso y parada en Alcázar de San Juan, y que podría complementarse perfectamente con una adaptación de la vía convencional actual y desviarse hasta Tomelloso y así darle servicio. Veremos lo que ocurre y si hay novedades las contaremos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.